Es de ellos. Hola, buenos días. Buenos días. Por favor, ir cogiendo sitio. Eubimers todos, porque ya sois Eubimers, ya habéis pasado la prueba de fuego. Vamos con la última sesión. Espero que lo pasaseis muy bien anoche y todas las sesiones anteriores, por supuesto, pero especialmente en la de anoche, que es la más divertida de todas. Hoy tengo que decir que tenemos un programa muy apretado. Ayer os hice unas peticiones y salieron muy bien. De hecho, conseguimos ganar un tiempo para estar antes de comer un poco relajados ahí en la zona de patrocinadores y también conseguimos salir un poco antes, pero claro, tenía truco. Tenía truco porque estaban programados unos minutos para cambios de ponentes, para esa holgura que nos dejamos. Hoy no tenemos holgura. Tiene que ir todo como una máquina, como un reloj. Y no tenemos holgura porque tenemos un extra. Y espero que ese extra os guste. De hecho, vamos a empezar con ese extra. Normalmente, sabéis que siempre se hacía una sesión cortita los sábados por la mañana para iniciar, donde os actualizábamos cómo estaban las cosas a nivel administración en lo referente a BIM. Hemos tenido a Jorge Torrico muchas mañanas, también hemos traído gente de la Generalitat, y siempre intentamos mostrar cómo está el estado del BIM o cómo va evolucionando. BIM en las administraciones, creo que se llama la carpeta donde guardamos esas cosas. Hoy tenemos una sorpresa, y es que tenemos dos personas que nos van a hablar de las administraciones, pero no de las administraciones de aquí. Yo recuerdo cuando en 2015 nos citaron a unas cuantas personas para ir a Madrid para crear una comisión que habéis conocido todos, la comisión es BIM, comisión que ha sido sustituida por la comisión interministerial, y que no digo que no estén trabajando, pero vamos, ni se ha seguido la velocidad de la hoja de ruta que se habló en 2016, es decir, en 2019 el BIM no ha sido obligatorio en España como todo el mundo decía, cosa que creo que hubiera sido un poco inconsciente, no estaba bien acelerar tanto. Pero bueno, hay quien ha acelerado un poco más que nosotros, y a ver si hoy aprendemos un poco de ellos. De eso se trata, de coger ideas. ¿Vale? Esta primera comunicación durará 40 minutos. Tendremos un descanso en sala para ver las novedades de nuestro comunicador habitual. Esa persona que siempre antes de poner en marcha el Congreso nos llama para ver cuándo se puede inscribir, cuándo tiene que pagar, cuándo nos manda las cosas. Ya sabéis quién es. Y después tendremos la tradicional ponencia por invitación que hacemos siempre, intentando traer a alguien que tenga algo que enseñarnos. Y como no, siguiendo vuestras peticiones, este año vamos a hablar de BIM Management. Eso es lo que vamos a ver. Tendremos un breve descanso para almorzar, después la sesión de exposición, defensa de las comunicaciones que han quedado mejor en la línea 3, un debate que será más corto que los de ayer, así que apuntaros las preguntas e intentar coger turno al principio porque ese debate va a ser más corto, y después el cierre oficial del Congreso. Nos iremos después todos a comer a la playa, espero que podáis quedaros la mayoría, ya sé que algunos os tenéis que ir, lo lamentamos mucho, y esta tarde ya estaremos todos mucho más relajados en la playa con los famosos BIM Tonics. Caerá más de uno. Así que no voy a quitar más tiempo. Y por favor, que suban al escenario Carolina Soto y Sebastián Manríquez. Bienvenidos, Carolina, Sebastián. Carolina es la directora ejecutiva del Plan BIM Corfo de Chile. Es un programa del Estado de Chile que promueve la utilización del BIM desde los proyectos públicos.
Carolina, empezasteis también en 2015, si no estoy equivocado, más o menos como nosotros. Creo que habéis corrido un poco más que nosotros. Ahora nos lo contaréis. Ella lidera este programa en el estado de Chile. Y además, pues cosas que puedo deciros de Carolina. Pues por aquí digo que es presidenta de la red BIM de Gobiernos Latinoamericanos. No, ya no. Ya no, Fui. hasta 2021. Socia de Factor Digital, empresa consultora enfocada también en la transformación digital, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un máster en Science and Design and Computation de Massachusetts Institute, del MIT, ¿correcto? Sebastián es su director del Plan BIM. Sebastián es un consultor senior, Factor Digital, empresa que, como Carolina, se dedica a la transformación digital de la industria de la construcción y también es arquitecto. Están aquí para contarnos su experiencia con la implementación del BIM en Chile. Yo les he pedido, sí, está abierto tu micrófono, podéis intervenir todo lo que queráis. Esa es la petición que les hemos hecho, que nos cuenten la experiencia y cómo han llegado a donde están en este momento. Esperamos cumplir tus expectativas. Es una lástima tener solo 40 minutos, porque yo sé que ellos podrían estar mucho más tiempo contándonos muchísimas más cosas. Pero hablamos rápido. Eso sí, es cierto. Como chileno. Pues yo me callo ya y ahí tenéis a vuestra disposición todos los medios. Si hay algún problema, por aquí estoy. Perfecto. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alberto, por sumarnos como este extra de último minuto. Muchas gracias también a Sergio, que está por aquí y que fue el que hizo el contacto. Gracias a él estamos aquí, o por culpa de él estamos aquí, no sé cuál de las dos. Y estamos súper contentos de venir a contarles un poco este tema. Sabemos que algunos de ustedes han visto algunos de los documentos que nosotros hemos hecho, y la idea un poco de la presentación hoy día que les vamos a hacer está dividida en dos partes. Yo les voy a hablar más bien de la parte más de la estrategia, de cómo hemos armado esto con el Estado y cómo hemos avanzado, cuáles han sido los focos, y después a Sebastián les va a contar la parte que yo sé que más le interesa, que es la parte más técnica de algunos de los documentos y materiales que hemos realizado. Primero, así como el contexto. ¿Cuál fue el contexto? ¿Cuál era el contexto cuando partimos desde el Estado tratando de que esto se armara? Porque efectivamente, más que el Estado decidiéndolo, fuimos dos personas, uno técnico, yo, la persona técnica, y otra persona más estratégica, convenciendo a los ministros de que tenían que hacer esto. ¿Y cuáles eran los desafíos que habían en Chile en 2015? Primero, uno que es común a todos los países que parten con esto: baja productividad en la industria de la construcción. Segundo, entonces, bueno, obviamente la lógica era mirar hacia afuera, veamos qué están haciendo afuera en otros países, y vemos que el BIM es una de las herramientas que se ha usado en otros países para mejorar la productividad, pero en Chile en 2015 el BIM era algo que se usaba muy poco y había mucha confusión sobre qué es BIM. Ok. Y sobre qué es BIM, y muy pocos lo usaban, y obviamente era un software y nada más para la gente. No había cultura tampoco, y muchas cosas yo digo como no había, pero siguen no habiendo mucha, digamos, cultura de uso de estándares para la gestión de la información. O sea, gestión de la información no es un tema todavía tan recurrente en Chile. El BIM no se enseñaba mucho en las carreras ligadas a la construcción, a la arquitectura, a la ingeniería. La industria y el Estado no medían, y eso sí que, y por eso lo recalco, tampoco hoy miden los resultados de los proyectos, y tampoco había, y hoy día tampoco hay, y Sebastián les va a contar un poco de eso, líneas base desde las cuales entender qué es lo que está haciendo el Estado. No con BIM o sin BIM, sino que simplemente qué proyectos está haciendo el Estado, cuántos son, dónde están, cuánto cuestan. Esa información, no hay una única base de datos donde ir a consultarla, y por lo tanto, obviamente, modificar cómo se hacen las cosas cuando ni siquiera tienes acceso a saber qué se hace fácilmente, es mucho más difícil. Entonces nos seteamos a armar esta estrategia que tenía como objetivo, como les decía yo antes, implementar el BIM con el foco en la productividad y en la sustentabilidad de la industria.
Y desde un principio vimos que tenían que estar los tres sectores involucrados. Obviamente esto lo hicimos desde el Estado, pero muy temprano involucramos a la academia, involucramos al sector privado porque sabíamos que teníamos que estar todos juntos y cada uno tenía, hacia cada uno teníamos distintas tareas, digamos. Nosotros, desde Plan BIM, que somos el Estado, pero a veces hablamos del Estado como afuera, pero nosotros desde el grupo de Plan BIM teníamos que hacer transferencia metodológica, lograr que los equipos de los ministerios y de las organizaciones públicas entiendan y manejen BIM, lograr que la academia y apoyar a la academia en difundir el BIM y en incorporarlo en sus mallas curriculares, y hacia los privados también apoyarlos y difundir el BIM como los conceptos correctos, para que cuando habláramos de BIM todos estuviéramos entendiendo lo mismo, que hoy día más o menos funciona, más o menos ya nadie dice el BIM es un software, dicen el BIM es una metodología, pero a veces se queda como en el highlight, y cuando te empiezan a hablar detrás te das cuenta que igual creen que es un software. Así que todavía hay mucho trabajo. Y el foco principal y el eslogan, digamos, con el cual convencimos a los ministros tenía que ver con esto: usemos el poder de compra del Estado. En Chile el Estado es responsable de aproximadamente el 30% de la infraestructura de edificación que se genera, para mover a la industria. El Estado es el mayor cliente de infraestructura en Chile, y en muchos otros países también pasa lo mismo, y por lo tanto aprovechemos eso, porque si el Estado impulsa algo de una manera correcta, digamos, va a lograr mover mucho más la balanza que si lo hacemos disgregadamente como bottom-up. Y aquí traje un esquema solo para que se entienda, porque a veces es complejo entender cómo otros países manejan y desarrollan infraestructuras desde su sector público. Nosotros tenemos distintos ministerios, obviamente estos no son todos, pero algunos de los que generan más edificación e infraestructura, y también está el Poder Judicial, que no es un ministerio, sino que es el tercer poder, digamos, y cada uno de ellos desarrolla desde su institución infraestructura. No la diseñan, pero diseñan o arman los pliegos de licitación para que los privados, para licitar, y que los privados hagan diseño, hagan construcción, y en algunos casos concesionados también operación. Pero además hay muchos ministerios, los que están allá en blanco, que desarrollan muchas de sus obras a través del Ministerio de Obras Públicas. Algunos proyectos los hacen ellos, algunos se los encargan directamente al Ministerio de Obras Públicas. Y por lo tanto hace mucho sentido trabajar con el Ministerio de Obras Públicas. Esto se los cuento en el fondo por la lógica de decir, ¿con quién vamos a trabajar que con el menor esfuerzo logremos el mayor resultado? Y hay instituciones con las que no podemos tratar de abarcar a través del Ministerio de Obras Públicas, porque solo desarrollan directamente sus proyectos, nunca pasan por obras públicas, que son estos dos. Entonces, bueno, trabajemos con el Ministerio de Obras Públicas, trabajemos con el Ministerio de Vivienda, trabajemos con el Poder Judicial. ¿Y qué es Plan BIM o dónde está? También esto fue una decisión bien inicial, de decir, ok, a pesar de que creemos que el Ministerio de Obras Públicas es importante, y a pesar de que teníamos al ministro sentado en la mesa y convencido, si lo hacemos dentro del Ministerio de Obras Públicas, esto se va a convertir en algo del MOP, le llamamos nosotros. Y por lo tanto, después, cuando otras instituciones quieran usar BIM, van a sentir que tienen que inventar su propia rueda. Por lo tanto, ¿dónde ponemos esto? Que pueda hablar transversalmente con el Estado, sin que termine como apropiado por una institución que desarrolla infraestructura. Y entonces, finalmente esto lo armamos desde el Ministerio de Economía, que tiene una agencia que se llama Corfo, que se preocupa de la productividad del país, por lo tanto, hacía sentido. Corfo justamente en el 2015 estaba lanzando unos programas de productividad enfocados en distintas industrias, y uno era en construcción, que es Construye 2025, y hacía todo sentido convencer entonces a ese programa de que una de sus líneas tenía que ser la digitalización a través de Plan BIM. Y ahí entonces se aloja Plan BIM. Plan BIM es un proyecto de Corfo, y por lo tanto del Ministerio de Economía, que conversa con las otras instituciones del Estado para apoyarlos en su desarrollo de licitaciones con BIM, en su capacitación y todo lo que implica la implementación de BIM. ¿Y cómo le dimos a esto?
no fuimos por el camino de, de las leyes, pero sí generamos un primer convenio, un convenio entre 7 instituciones del Estado, y nos dimos cuenta que desde un principio tenía que estar ahí el sector privado también. Entonces, estaba el Ministerio de Economía con Corfo, convencimos a la ministra de Vivienda en ese minuto, al ministro de Obras Públicas, Hacienda siempre tiene que estar porque es el que pone la plata finalmente, pero además sumamos a esto a la Cámara de la Construcción y al Instituto de la Construcción, dos organizaciones privadas que, al menos la Cámara de la Construcción es una organización muy importante en Chile, tiene mucho poder, mucha opinión dentro de las cosas que se hacen en la construcción, por lo tanto era importante traerlos a esto, y obviamente al principio, en las primeras conversaciones tenían algunas dudas de que otro programa del Estado que va a tratar de obligarnos a hacer cosas y lo va a hacer mal porque así hacen las cosas en el Estado, pero los logramos convencer de que esto iba a funcionar. Y con el tiempo se fueron sumando una serie de otras instituciones que también querían comprometerse a las metas de Plan BIM. Pero aparte, dijimos, ok, están los que firman formalmente, pero necesitamos ampliar esto. Necesitamos involucrar a los colegios de arquitectos, de ingenieros, de constructores, a las asociaciones gremiales, a las universidades, en alguna parte están los proveedores de software, a cada uno que de alguna manera tiene algo que decir al respecto. Claro, no todos van a tener el mismo rol, pero de alguna manera todos tienen que estar involucrados. Entonces, hemos hecho una serie de mesas de trabajo y todo que involucran a otras instituciones públicas y privadas para que lo que se hace se haga bastante democráticamente. Ahora es un equilibrio, Alberto decía, hemos ido rápido, nosotros querríamos que fuera mucho más rápido, pero tratamos de trabajar siempre en un equilibrio entre ir rápido, pero ir a través de mesas, a través de diálogo, que obviamente hace las cosas lentas. Sería más fácil que nosotros con Sebastián decidiéramos las cosas dictatorialmente y las impusiéramos, pero tratamos de ser un poco más democráticos. Y aparte de todo esto, de este trabajo amplio, tenemos un trabajo directo, o hemos tenido en el tiempo un trabajo directo con esas 5 instituciones del Estado. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, Poder Judicial, la Fuerza Aérea y el Ministerio del Interior. A ellos, y esto tiene que ver con las cosas que les va a contar Sebastián después, los hemos ayudado directamente, hemos trabajado con sus equipos para que implementen BIM, capaciten a sus equipos, etc. Y como en contexto, un poquito de contexto, en Chile el BIM no partió con el plan BIM, no podemos tomarnos ese espacio porque ya estaba. El Estado estaba incorporando BIM en licitaciones de hospitales concesionados desde el 2012. Obviamente, si ustedes ven alguna vez esos requerimientos, son terribles, digamos, porque dicen modelos BIM. Eso más o menos, en eso se resume lo que dicen. Incluso mencionan por ahí alguna marca de software y no queda claro qué, para qué, cómo, nada. Pero por lo menos ya había un ímpetu, habían algunos equipos dentro de los ministerios que estaban diciendo, ok, necesitamos incorporar BIM, pero siempre como algo que venía desde las personas técnicas, no desde una decisión de las autoridades. Y bueno, por ahí el 2014 se creó el BIM Forum, que es esta organización de empresas e instituciones que buscan impulsar BIM. Y el 2015 empezamos nosotros a trabajar con el Estado y logramos que la presidenta del país en ese minuto anunciara que esto se iba a hacer, y eso obviamente nos ayudó mucho a que esto avanzara, se formalizara la creación del plan BIM y se establecieran 2 metas. Una el 2020, que es la incorporación de BIM en proyectos públicos, Sebastián también les va a hablar de esto, y una el 2025, la incorporación de BIM en proyectos privados, a través de integrar el BIM en una plataforma online, que es una plataforma que está desarrollando el Ministerio de Vivienda, que es una plataforma que va a permitir hacer todos los trámites de los permisos de edificación de manera digital. Eso es una plataforma que es en paralelo con el BIM, pero que lo que se busca es que al 2025 esa plataforma, además de aceptar PDFs y de planos y documentos, también permita incorporar los modelos y tenga un módulo de revisión automatizada que permita tener un primer chequeo respecto de si el proyecto cumple o no ciertas normas urbanísticas que le aplican. Eso es una meta que no es directa, hoy día nosotros no estamos trabajando directamente en ella y tenemos
no tenemos claridad cuánto y cómo la van a cumplir. Sabemos que el Ministerio está trabajando para eso, lo estamos apoyando en lo que podemos, pero todo esto, entre el 2016 y ahora hemos pasado ya 3 gobiernos, entonces ustedes comprenderán que eso es complejo. Cada cambio es complejo. Y hemos trabajado una serie de materiales para ayudar a que eso se cumpla. Y esto tiene que ver con esto. Básicamente la estrategia es, el Estado pone el garrote, fija las metas y dice voy a hacerle seguimiento. Es un bat de béisbol en verdad, pero no sé cómo se ve un garrote, por suerte, digamos, nunca he visto un garrote. Pero fija las metas, dice esto hay que hacerlo. Pero por otro lado, ayuda. Esa ha sido un poco la estrategia. No podemos solo obligarlo, tenemos que ayudar también a la industria. Y por lo tanto, la zanahoria es desde el Estado generar material que ningún privado va a poder hacer, porque obviamente nadie va a construir un estándar, nadie le va a dedicar recursos a un estándar que no es apropiable, digamos, porque después toda la industria lo tiene que usar. Entonces, nadie se beneficia, solo uno se beneficia directamente, y por lo tanto ahí es donde el Estado entra a decir, ok, yo pongo recursos para hacer estos bienes públicos, les llamamos allá en Chile, que van a permitir que se cumplan estas metas. Y ahí hubo una decisión consciente de decir, y no queremos ir a través de generar leyes, porque nos preocupó. ¿Qué pasaba? Poníamos una ley al 2020, todos los proyectos tienen que hacer, y después, no sé, nos pasaba algo con nosotros, no existíamos, pero la ley estaba igual y la industria no sabe cómo llegar a cumplir esos mandatos. Entonces decidimos que se haga el anuncio, que se firmen los convenios, pero que la gradualidad con la cual se cumplen esas metas sea una cosa que cada institución va adaptando según cuán preparada está la institución, porque no solo hay que preparar a los proveedores, el que más necesita apoyo en eso es el Estado. Entonces, en la medida en que esté preparado el Estado y esté preparado las empresas, entonces ahí se va aplicando y se va aumentando el requerimiento. Y también, y trabajamos en una hoja de ruta, el 2016 al 2025, pero en realidad se fijaron las acciones hasta el 2020 principalmente, en todos estos focos, pero los principales fueron estos. Y de hecho, cuando conformamos nuestro equipo, no trajimos tanta gente técnica, sino que también trajimos gente de comunicación, de procesos, porque sabíamos que teníamos que enfocarnos realmente en todos estos puntos y no solo tener, a riesgo de que me linchen aquí, no solo tener gente súper experta en BIM, necesitábamos gente experta en otros temas también. Entonces es una mezcla de focos. Y dentro de todo para nosotros ha sido clave tener primero apoyo a las autoridades, la presidenta en ese minuto, los ministros, tener acuerdos que se apliquen y se difundan ampliamente, aprender de la experiencia internacional también para nosotros ha sido muy, muy importante. Nosotros partimos el 2015, 16, en ese minuto, bueno, lo mencionó Alberto, ustedes ya tenían material y información desde el Estado, los ingleses, en Estados Unidos también. Entonces no íbamos a inventar nosotros la rueda y por lo tanto hemos hecho una serie de acciones para aprender de otros países, hacer alianzas, formamos la red BIM de gobiernos latinoamericanos en el 2018, o sea, cómo logramos unirnos con los que saben, logramos también desde nuestro lado apoyar a los que están partiendo, transfiriendo el conocimiento en la medida que sirva, y utilizando también los estándares, los protocolos que estuvieran disponibles en ese minuto. Otra de las claves para el avance, digamos, ha sido tener un equipo a tiempo completo, 100% dedicado al BIM. Nosotros no trabajamos en desarrollar hospitales, excepto cuando hay que revisar algo muy puntual de un ministerio, pero nuestro trabajo es 100% estar pensando todo el día en BIM. ¿Cómo hacemos, cómo convencemos? ¿Qué material falta? ¿Cómo hacemos una capacitación? ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos diciendo? ¿Qué evento es necesario? ¿Qué mensaje es necesario? Y por lo tanto, bueno, como les decía, somos un equipo, hoy día somos más chiquititos que lo que dice aquí, pero en general un equipo que fluctúa entre 5 y 10 personas, 100% dedicadas a cómo pensar que el BIM funcione en el país. Y también otro foco ha sido hacer esto en constante comunicación con los 3 sectores, digamos, con el Estado, con los privados y con la academia. Y cada uno de los materiales de los cuales Sebastián les va a hablar ha sido generado a través de,
con un trabajo técnico de nuestra parte importante, pero se ha validado a través de mesas de conversación y votaciones y post y todas esas cosas. Y también mucha comunicación, muchos seminarios, etcétera. Y con eso, te doy paso a ti, Seba. Gracias, Caro. No sé si se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí en esta invitación, haber aprovechado este viaje. Gracias a todas las cosas de la vida. Las acciones de estandarización que hemos tenido, como bien comentaba Carolina, hemos estado trabajando principalmente en el 2019 en un estándar. Pero este estándar no nace de manera espontánea, sino que fue fijado dentro de las líneas de trabajo y la hoja de ruta. Ya en 2016 fue fijado de que era necesario un estándar. Pero en ese momento no sabíamos bien qué es lo que íbamos a estandarizar. Entendíamos que era necesario, no sabíamos qué, y el trabajo que hicimos con las instituciones públicas, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Vivienda, fuimos notando de que si bien nosotros podíamos explicar en ese momento lo que era el PAS, lo que eran los distintos estándares internacionales que existían, hacía falta una bajada concreta de cómo las instituciones debían usar esta información. Y el principal desafío era el requerimiento. Cómo una institución pública debía requerir BIM y de manera estandarizada, para que el privado que iba a implementarlo no tuviese que implementar una manera de ser, un BIM del Ministerio de Obras Públicas, un BIM del Ministerio de Vivienda y otra manera para el Ministerio de Salud, sino que fuese en la misma manera dentro de este requerimiento. Y este estándar está basado principalmente en la ISO 19650. Nosotros tuvimos que viajar a conversar, estuvimos participando de una reunión del CEN para entender en 2017 y 2018 cómo iba ese desarrollo. Y también está basado 100% en IFC como una columna vertebral para la interoperabilidad hacia el Estado. Y este estándar, en cierta manera, hoy día está siendo utilizado por el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Poder Judicial, Fuerza Aérea, que son las instituciones con las cuales hemos trabajado directamente, y también en proyectos privados, que es también lo que nos tiene muy contentos. Bueno, el documento, que es justamente este que tengo acá, el otro punto que ha sido muy importante es que está disponible en varios idiomas, pero viene a resolver algo que nos dimos cuenta cuando buscábamos la receta, porque al principio era este trabajo, sabíamos que iba a ser muy extenso, tomó alrededor de 2 años el desarrollo del documento, en las mesas de trabajo, la validación de la industria, lo cual permitió que la industria hoy día lo haga propio, por lo tanto lo defienden, pero era mucho más fácil tomar uno existente y adoptarlo. Pero nos dimos cuenta de que habían muchos estándares que no terminaban el proceso completo. Si íbamos a Penn State, si íbamos a Finlandia, a Reino Unido, siempre había algo que faltaba, que no era explicado, y además de las condiciones, como ayer lo conversábamos un poco en la cena, algunos conceptos también que en la industria, como el LOD, era muy confuso y la gente lo repetía sin saber realmente qué significaba. Y con ese estándar, lo que hicimos, ya el 2019 se publica, y desde el 2019 empezamos a generar requerimientos de BIM de manera estandarizada, de lo que aprendimos justamente con las instituciones públicas desde el 2016 hasta el lanzamiento del estándar, donde lanzamos el requerimiento estandarizado de la Fuerza Aérea de Chile, del Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Poder Judicial y el MOP, en 19 tipologías de proyectos que van desde una base antártica, aeropuertos, vivienda subsidiada, hospitales, puentes, centros educacionales, hasta llegar también a parques urbanos. En todos ellos se utiliza la misma estructura de requerimiento, se utilizan los mismos conceptos y sus ajustes, sus particularidades están, dado que levantamos los procesos de estas instituciones y nos enfocamos exactamente en resolver los problemas que ellos tenían, los objetivos son distintos de BIM, los usos BIM son distintos requerimientos y los parámetros que se requieren junto con el nivel de información de cada uno de estas tipologías. Y también nos dimos cuenta en ese proceso, cuando estábamos construyendo el estándar, de que necesitábamos poder empezar a medir o poder entender cómo la industria se estaba comportando con respecto a ciertos conceptos y la implementación de BIM, y además para nosotros poder entender
¿cuál era el segundo paso en una institución pública? Muchas veces el primer paso es más simple de poder dar cuando no hay nada o hay muy poco dentro de una organización, pero ya los siguientes pasos debíamos darlo mucho más de manera concreta y de manera mucho más específica. Y por eso creamos una plataforma que es la matriz de implementación de BIM, que es una plataforma, todo el material es completamente gratuito, también fue creado a través de mesas, donde hicimos un análisis de las distintas matrices de madurez que existían en ese momento, y pudimos ver de que había algo que necesitábamos evaluar que era de manera transversal, a través de pilares, ¿no es cierto?, a través de los 4 pilares que se establecieron, que van desde la estrategia, los procesos y estándares, las personas y la tecnología, y también cómo se iba haciendo esta implementación durante el tiempo, desde una etapa de planificación, de implementación y luego de mantención de esto. Y esta plataforma fue lanzada en octubre del 2019, pocos meses después del lanzamiento del estándar, y ha sido utilizada tanto por instituciones, organizaciones privadas como públicas, también por la academia, y nos permite a nosotros, cada vez que vamos avanzando en la implementación con una institución pública, ir midiendo inicialmente y luego con distintos, dependiendo de los pasos que vamos dando con ellos, hacemos evaluaciones para ver cómo va esa implementación. También, tomando el ejercicio que hicimos con el Ministerio de Vivienda, como comentaba Carolina, si bien la meta del 2025 es una meta que no depende 100% de nosotros, utilizamos el momento justo, después del lanzamiento del estándar, y luego de haber iniciado ciertos pilotos con el Ministerio de Vivienda, de desarrollar una plataforma que fuese un producto mínimo viable para esa conexión o integración con DOM en línea, con la plataforma de revisión de proyectos en línea, para la revisión automatizada a través de IFC. Esta plataforma lo que permite, de esta manera, es que toma los modelos netamente en IFC que recibe el Ministerio y tiene cargadas una serie de reglas, en este caso del Manual de Entrega de Información, que es un estándar que está integrado dentro de nuestro estándar BIM para proyectos públicos, reglas específicas del programa, que es el DS19, un tipo de vivienda social en Chile, y reglas normativas y urbanísticas como un primer adelanto a esta instalación en el Ministerio. Y toda esa información se organiza además, nuevamente, por el estándar, que es, de cierta manera, lo utilizamos como base para ir siempre reforzando y recalcando este trabajo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que hay una regla, ¿no es cierto?, en el manual de entrega de información que está dentro del estándar que dice se necesita tener y se recomienda tener un objeto de tales dimensiones para dar el origen, para que sea más simple, y eso se traduce en IFC en la plataforma que busca un objeto de ciertas condiciones, con cierto nombre, en cierta ubicación, que hay otras reglas del programa, en este caso, que es que todas las habitaciones deben tener luz natural, por lo tanto, lo que busca la plataforma es que en ciertos espacios, como el estar o el comedor, deben tener una ventana, en el dormitorio tiene que haber una ventana, y esa es la manera en cómo se ha ido estandarizando la información. Y luego reglas muy simples urbanísticas como el uso de suelo, que a través nuevamente de una entidad específica, a través de un parámetro específico, se busca colocar ese campo. Entonces tenemos una serie de información que en el requerimiento, que son los que hemos creado, está especificado claramente cuál es el parámetro que está puesto, cuál es el tipo de dato y la descripción que también hemos ido especificando. Y eso tiene una traducción directa hacia IFC. O sea, vamos haciendo la explicación, porque si dejamos a los equipos que solamente ellos entiendan por sí solos qué es lo que es IFC, entrando a Building Smart o descargando la ISO, vas a ver una brecha muy grande. Entonces nosotros somos ese catalizador entre el requerimiento técnico y la especificidad que se necesita para ciertos requerimientos. Y eso se ve, por supuesto, ya en un modelo muy simple, muy básico. Se ve, bueno, hay un número, está el rol, están las restricciones, hay un área, y es información ya muy básica para el cumplimiento de un modelo. Y hoy día el flujo, si bien es una plataforma automatizada de revisión de modelos BIM, no es tan automatizada en cómo funciona. El Ministerio hoy día tiene una gran brecha todavía para lograr un CDE, un Common Data Environment. Por lo tanto, hoy día los proveedores entregan los modelos IFC a los revisores del Ministerio, las personas del Ministerio cargan esto a la plataforma de manera local, no está hoy día a través de Internet, de manera local, y la plataforma lo que hace es que, primero, recibe la información, la guarda,
la transforma en una base de datos para que ellos la puedan mantener constantemente y luego genera una revisión, un documento en PDF y un documento en una base de datos para conectarlo a Power BI o algún Business Intelligence que tenga la institución. No hay visualización 3D, es solamente, me aparece una regla y la reviso. También hemos hecho una serie de acciones en capital humano, que como decía Carolina, nos hemos enfocado tanto en estandarización como en el capital humano. Y la primera acción que realizamos, y esto fue en 2017, posterior a un diagnóstico que hicimos a través de 2 estudios, donde se pudo evaluar cuáles eran las brechas que habían de capital humano, cuál era la cantidad de capital humano que había que capacitar. Lo primero que se vio es que era necesario crear y establecer claramente qué era un rol dentro de BIM. Había mucha confusión en ese momento de que se esperaban que fuesen cargos, habían organizaciones que esperaban que fuesen carreras en universidades, esperaban que el arquitecto tuviese un título de BIM o el ingeniero de BIM, y se crea algo muy sencillo que define qué es un rol de BIM. Y ese rol se establece de esta manera para las organizaciones como una función que se ejerce en alguna etapa del desarrollo y operación del proyecto en distintos tipos de proyectos, en base a capacidades BIM que se suman a otras no BIM, porque también estaba la confusión de que había que reemplazar a las personas existentes en las organizaciones. Y eso nos generaba además una resistencia al cambio muy fuerte en ciertos puntos. Y se crean 5 perfiles, tomando y haciendo un estudio también internacional, vemos de que había que simplificar y también tomamos y consideramos algo, perdón, voy a volver atrás, que era no duplicar roles en distintas etapas, sino que principalmente el Estado es un Estado revisor de información y revisa información en distintas etapas dentro del proyecto. No cambia el rol en la etapa de planificación o en la etapa de operación, sigue siendo un revisor de información. Y algunas cosas highlight, los roles no definen una nueva disciplina, un rol no es un cargo, una persona puede ejercer más de un rol puede ser ejercido por varias personas y finalmente los roles pueden ser desempeñados por personas existentes si es que se capacitan. Dentro de esto se genera desde Corfo, fuimos a buscar fondos para poder generar capacitaciones y se generaron 1.500 becas que estuvieron accesibles a toda la industria para poder capacitar en los distintos roles que se establecieron como primer foco. Luego también desarrollamos un e-learning, el cual era un curso bastante simple, ¿no es cierto?, básico, era un curso introductorio, pero era para poder nivelar los conocimientos justamente en base al estándar, y eso pudimos tener 10.000 personas capacitadas, que era la meta eran 1.000 personas mensuales que se capacitaran de manera completamente gratuita dentro del e-learning, y esperamos este año poder activarlo nuevamente un tiempo ya que tuvo un gran impacto. Y también tenemos un programa que se llama EMAS-BIM, que es a través de un trabajo, de una mesa pública, también con las instituciones que permiten la educación dentro de los liceos técnicos, que son las escuelas, los colegios, ¿no es cierto?, de estudiantes antes que salgan a trabajar, donde se empezó a integrar BIM, se capacitaron a los profesores y a ciertos alumnos, y ellos iban después a hacer las capacitaciones al interior de sus colegios, y logramos hacer ese ejercicio con 48 colegios, que tuvo un impacto aproximado de 1.800 alumnos, que son técnicos que desde el colegio salen posteriormente a trabajar, y ha ayudado mucho. ¿Cuáles son ellos? Dibujo técnico, especialidades a veces técnicas en sanitario, en otras líneas que están vinculadas a los proyectos. Hemos desarrollado una serie de material, esto finalmente es para poder simplificar la explicación de muchas dudas que tiene la industria y también muchas dudas que tenemos nosotros también sobre cómo se va entendiendo el material, y hemos hecho desde fichas para refuerzos y elementos de conexión estructural, que había muchas dudas sobre eso, especificaciones de los modelos iniciales como el modelo de sitio, modelo de arquitectura, el modelo volumétrico, fichas que hicimos también para hospitales, que era, si bien no estábamos trabajando directamente con el Ministerio de Salud, era necesario, veíamos que había mucho desarrollo ahí. También para puentes, dado que trabajamos con la gente de puentes y aún no estaba tan desarrollado el estándar, la nueva versión. Entonces lo que hicimos fue tomar y adelantarnos a ciertas propiedades que vienen en el nuevo estándar y aplicarlas en la versión IFC que estaba disponible.
Y dentro de eso sacamos 7 guías, y la última guía que publicamos de MEP, hicimos ya, pusimos más información tomando todo desde IFC, desde la ISO, pero haciendo una explicación en español y también poniendo una gráfica que, si bien es bastante sencilla, ayuda a la persona no técnica en IFC, pero sí técnica en su especialidad, a reconocer rápidamente cuáles son los tipos predefinidos de este punto. Además, hicimos una ficha, una guía para la plataforma que va explicando cada punto cómo está creada esa regla de revisión y cómo el proveedor puede responder, ya obviamente para personas más técnicas, cómo puede extender esto. Y una regla muy simple es que todos los artefactos de la cocina deben estar ubicados en la cocina. Es un requerimiento que tiene el Ministerio de Vivienda, que parece bastante simple, pero no muchas veces se cumple. Entonces hay que crear un espacio, que está la cocina, el comedor y el estar, y tienen que haber muebles que tienen ciertos nombres. Y tienen que estar dentro de la cocina, dentro del espacio cocina, y no dentro del espacio comedor. Y lo que hace esto, en cierta manera, es explicar que para que esta verificación se va a buscar que ciertas entidades estén contenidas en otra entidad, que es el espacio, y que ese espacio debe tener ciertos nombres ya especificados para que ocurra y funcione la regla. Eso es lo que está en este documento, que permite ya a la institución entender la regla y crear nuevas, y al proveedor, en este caso, poder responder. Y eso se puede trabajar tanto en la plataforma que está habilitada en el Ministerio, como también en software gratuitos como este, donde una regla muy simple puede definir el acceso a la información de manera gráfica. También hemos medido los resultados, lo cual, como decía Carolina, no ha sido una tarea fácil. Hemos hecho observatorios. El primero tiene que ver con cómo incidió el tema de todo el trabajo que hicimos con las universidades. Cuando se desarrolló la matriz de roles, hicimos una serie de acciones, mesas de trabajo con universidades para que ellas integraran BIM en sus mallas, no como una nueva carrera, sino que en la parte de pregrado, sino que como una materia de colaboración transversal dentro de sus áreas. Y hicimos una medición desde el 2016 en las universidades, de un 52% de las universidades aplicaba y enseñaba BIM dentro de las carreras, y vimos que ya el 2021 el 83% de ellas lo estaba enseñando. Todavía hay fallas y todavía no está bien estipulado qué entienden por BIM. Todavía hay algunas cosas ahí que pasan a ser más de software, pero todavía tenemos tiempo para seguir avanzando. Y en los institutos profesionales y centros de formación técnica, lo mismo, pasamos de un 15% al 2016 a casi un 80% ya el 2021. Y también hicimos un trabajo durante casi 2 años de poder hacer este observatorio de licitaciones públicas, tomando como ejemplo el que hay aquí en España, que ustedes lo sacan de manera trimestral. Allá en Chile era muy difícil, como decía Carolina, la información no está de manera accesible, no está en una sola base de datos. Cada dirección o cada departamento tiene su propia información. Hay información que es transversal, hay un banco integrado de proyectos, pero no tiene toda la información. Y en eso pudimos ver de que, si bien pudimos estudiar 1990 licitaciones desde el año 2013 al 2020, y vimos que un 7% de esas 1990 licitaciones requerían BIM. Pero ese 7% corresponde al 70% de la inversión. Por lo tanto, nos damos cuenta de que el Estado está aplicando BIM en los proyectos que tienen mayor importancia, porque en esos 1990 hay desde remodelaciones de casetas hasta carpetas, hospitales, hay distintos grados de tamaño, lo que le llaman ellos un proyecto o una licitación. Y también pudimos medir ciertos conceptos que eran necesarios, que son parte del requerimiento que tenemos establecido, y podemos ver de que desde el 2013 al 2016 algunas de estas áreas fueron completadas, han sido incorporadas dentro de los requerimientos, y ya al 2020 vemos que cada una de estas áreas ya están siendo requeridas por las instituciones públicas. O sea, ya un requerimiento, una solicitud de información tiene BIM como parte integral del proyecto, no se pide BIM como una especialidad, que eso es muy importante. Objetivos BIM, usos BIM, roles, formatos interoperables, todo se pide en IFC, y además algunas instituciones requieren además el formato nativo, pero es solamente por seguridad nada más, es solamente para hacer una comparación. Ellos ni siquiera pueden acceder muchas veces a esos archivos, pero estamos bajando a que sea solamente IFC. Y hemos hecho una serie de pilotos. Estos pilotos
son del Ministerio de Vivienda. Esta es una entrega, un requerimiento que se hizo, el primer piloto del Ministerio de Vivienda, donde fue voluntaria la entrega de BIM. Llegaron 19 propuestas y de las 19, 18 fueron entregadas a través de BIM. Y aquí donde nosotros vimos, ya apoyando al Ministerio en las capacidades, poder entender si se estaban cumpliendo o no los requerimientos estandarizados. Vimos que si bien no cumplen al máximo, ¿no es cierto? Un 44% cumplía los requerimientos, ya era un gran avance con respecto al primer proyecto que se estaba haciendo. Y también la institución podía acceder a la información de manera muy rápida con el modelo volumétrico, y pudimos reducir la búsqueda de información y la validación y revisión de un proyecto que al Ministerio le tomaba 6 días por proyecto a 1,5 días en un momento muy crucial de sus entregas. Y aquí dejo a Carolina para el cierre. Bueno, lo que Sebastián no les quiso contar, y no se los quiso contar porque después de que lo dice yo le pido una fecha de cuándo va a estar listo, es lo que estamos haciendo ahora, antes de entrar en el cierre. Hoy día estamos trabajando en varias cosas, pero lo principal y que nos está tomando harto tiempo, y en realidad está parado en mi computador más que Sebastián hoy día, es un sistema de indicadores. Tenemos el problema, que es un problema recurrente en BIM, de que dicen, ya, pero realmente ¿cuánto nos está beneficiando el BIM? Porque primero logramos medir lo que les dijo Sebastián, cuántos proyectos están usando BIM, porque sin eso no podíamos ponernos a medir el impacto. Pero ahora que sabemos que tenemos un porcentaje importante de proyectos con BIM, ¿cómo hacemos que podamos tener números de los próximos, ya no de esos que pasaron, de cuál ha sido el impacto? Y generalmente lo que vemos en sistemas de indicadores que existen es que dicen, el proyecto salió un 5% más barato, entonces el BIM sirve. O en pandemia, el proyecto en realidad con BIM me salió 10% más caro, entonces el BIM no me sirvió. Pero no tiene por qué tener nada que ver con BIM, ni lo más rápido, ni lo menos rápido, etcétera. Entonces estamos trabajando en un sistema de indicadores que esté conectado a los requerimientos de BIM que van en la licitación y que esté conectado directamente a los usos BIM, cosa de que se pueda medir cuánto los usos BIM incidieron en tener mejor información, y luego se cuantificará cuánto vale esa mejor información, cuánto vale cada error que te ahorraste. No me refiero a errores de interferencia, me refiero a errores de información. Ha sido un proceso largo que esperamos que vea la luz pronto, Sebastián. Así que eso es una de las cosas desafiantes que nos tiene hoy día entretenidos, digamos, con el BIM. Y bueno, y con eso quería solo hacer un cierre de los temas que hemos ido aprendiendo en el tiempo y que han sido clave para el avance del proyecto. Primero, tener apoyo de las autoridades. Claro, cuando tenemos apoyo de las autoridades las cosas avanzan rápido, cuando no, todo se vuelve mucho más complejo. Tener un equipo dedicado y tener que ese equipo tenga un liderazgo, tenga un portavoz, que la industria sepa con quién tiene que ir a quién le tiene que ir a alegar cuando las cosas de BIM no funcionan. Para nosotros eso ha sido clave. Y hoy día la industria cree en el proyecto, y eso también ha sido bien importante. Incluso hay proyectos privados que están usando el estándar, aunque no estén obligados a hacerlo, porque les ayuda a ordenar sus requerimientos, porque les ayuda a entenderse entre especialistas del proyecto. También otra de las cosas que hemos aprendido en el proceso es que es súper importante adoptar la experiencia de otros, pero adaptándola al contexto, porque no son iguales. Incluso entre países que hablemos el mismo idioma, siempre hay que hacer una localización de lo que se está tomando. Pero la gracia es que hoy día hay mucha experiencia de dónde ir a aprender. Cuando nosotros partimos era más bien mirar algunas cosas que estaban pasando acá, pero en general todo era como anglosajón y nórdico. Hoy día hay muchas cosas pasando en Latinoamérica, así que les recomiendo mirar la experiencia nuestra, pero de otros países también. Y trabajar en colaboración con la industria, crear esa confianza. De verdad, para nosotros ha sido la diferencia. Cada vez que hay rumores de que el plan BIM se va a acabar, los primeros que alegan son la Cámara de la Construcción, las empresas, porque saben que si se acaba el plan BIM, se acaba el proyecto, el Estado va a seguir pidiendo BIM, pero de cualquier manera. Entonces, ellos necesitan este orden y confían en que los vamos a ayudar en ese proceso.
medir los resultados. La verdad que eso ha sido, tenemos que seguirlo haciendo, pero tener la base para medir los resultados es lo primero que se necesita. Y finalmente la zanahoria o el apoyo, generar estas herramientas, no solo poner trabas y obstáculos y exigencias, sino que ayudar a la industria y ayudar a que la industria y las empresas entiendan el valor, porque cuando las empresas, y me da la sensación, no pregunté, pero aquí me da la sensación de que son todos de empresas, o hay alguien del Estado. ¿Estado? ¿Estás solo? Ah, no, hay un par, ya. Ya. Sí, sí, en verdad, pues sí como, sí, ¿no? Con orgullo desde el Estado se pueden hacer muchas cosas. Pero una de las cosas importantes, yo decía, es lograr que los privados entiendan que tienen que hacer el BIM no solo porque el Estado se los está pidiendo, no solo por la exigencia, porque si no siempre ahí van a hacer el mínimo. Que además de cumplir con la exigencia, le vean el valor y encuentren el valor para sus prácticas profesionales, porque ahí hace la diferencia. Entonces, para eso hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, hay que difundir, hay que generar material, etcétera. Eso ha sido también muy relevante para nosotros. Y con eso termino. Muchas gracias a los organizadores y a ustedes. Muchas gracias a los dos. Creo que objetivo conseguido. Carolina, enhorabuena por vuestra exposición. Quisiera resaltar lo de no reinventar la rueda, lo de fijarnos en los demás, lo de no imponer decretazos o leyes, y me gustaría que fuésemos capaces de hablar tan claro como ha hablado Sebastián, porque se le ha entendido todo lo que ha dicho. Creo que siempre nos... ¿Eso quiere decir que a mí no me entendieron? No, pero siempre nos están criticando a los del BIM, que si somos unos frikis, que si nos buscamos un lenguaje, que si hacemos las cosas difíciles. Y yo, como persona que llevo muchos años en esto, creo que es todo lo contrario. Sí que hay gente que a lo mejor intenta complicar las cosas para los demás, para diferenciarse, para lo que sea, pero yo no creo que esto sea tan difícil. Y hay gente que tiene experiencia, hay que ver lo que han hecho. Entonces, podemos tomar lo que habéis hecho vosotros y nosotros, como grupo de usuarios, lo que hemos querido es transmitir esa experiencia para animar a que esto siga adelante. Entiende que es una envidia sana, entenderlo los dos, que es una envidia sana para ver si conseguimos la velocidad que vosotros habéis conseguido. Muchísimas gracias por todo.